El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que sufren, porque ellos heredarán la guerra, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El demonio y el mundo también tienen sus propias bienaventuranzas. Él también habla de quienes son felices, quienes son dichosos y quienes son bienaventurados. Y el ejemplo de esas bienaventuranzas del demonio lo vemos hoy en Ahaz, el rey Ahaz. Ahaz es un bienaventurado porque depende de la aceptación de los hombres. Ahaz es un bienaventurado porque trabaja por la opulencia material. Ahaz es un bienaventurado y muy aceptado en el reino porque trabaja por el placer sexual, la lujuria. De hecho, tomó como esposa una mujer a quien le prohibía la ley tomar, porque la corrupción de la apetencia sexual y de su lujuria lo llevó a eso. Ahaz también es un bienaventurado para este mundo porque trabaja movido por los celos, por las envidias, porque se opone a todo lo que es justo. Ahaz también es un bienaventurado porque depende de todo el materialismo que le puede ofrecer este mundo, que le ofrece el demonio. Es un bienaventurado en este mundo y bienaventurado del diablo porque Ahaz se opone a todo lo que es la bienaventuranza divina y no acepta al profeta Elías ni el camino que le propone el profeta Elías, que es un camino de desierto, que es un camino de una dependencia total de Dios, que es un camino de la verdad y de la justicia, de no conformarse con la mentira, ni siquiera tolerarla. Elías vive la bienaventuranza de Dios, Ahaz vive la bienaventuranza del mundo y del diablo. ¿Y cuál era la ira de Ahaz contra Elías? No era Elías como persona. A él no le molestaba Elías como persona, le molestaba lo que Elías hablaba, lo que Elías enseñaba, lo que Elías predicaba. Le molestaba que Elías viniera a corregirlo y a decirle en nombre del Señor que la forma de vivir la vida como la estaba viviendo no era la correcta. Le fastidiaba que Elías no dependiera de su alabanza y no dependiera de sus beneficios materiales. Le molestaba que Elías, como lo testimonia hoy el libro de los Reyes,
se hiciera totalmente dependiente del Señor y no de su aceptación real, de su aceptación materialista, de sus aplausos, como si aplaudía a los falsos profetas y también los proveía materialmente, porque los falsos profetas preferían todo el beneficio material que les daba Ahaz, porque ellos eran profetas de la mentira, amigos de la mentira. Y por eso todo el que vive buscando la bienaventuranza del mundo y del diablo no es capaz de seguir al Señor. Porque las bienaventuranzas de Dios nos llevan a una dependencia total, no parcial, total del Señor. Y por eso el Señor le dice a Elías: retírate de ahí, vete de ahí, no estés más allí. Tú no puedes estar ahí. Y allí el Señor lo alimentaba y le proveía de todo lo necesario. Qué amargura para el corazón humano tenerse que hacer dependiente, por ejemplo, ante la primera bienaventuranza de la pobreza de espíritu, de los afectos humanos. Qué esclavitud y qué amargura. Qué terrible para el corazón humano tener que trabajar y hacer las cosas para buscar aceptación de los demás y ser reconocido por los demás y ser aceptado por los demás. Qué ruina. Que uno incluso dentro de la iglesia y en la vida espiritual, en nombre de Dios, esté haciendo cosas para ser aceptado por los hombres y no buscando la gloria de Dios. Qué terrible que incluso instrumentalicemos la misma liturgia y los dones y los carismas que Dios ha ofrecido para la salvación de las almas, para el bien común, para buscar nuestro propio beneficio. Es irse en contra de la primer bienaventuranza que dice: felices los que son pobres de espíritu, porque no dependen de ningún reconocimiento humano, de ninguna aceptación humana, y por ende también se liberan de toda dependencia del materialismo que este mundo les pueda dar. Qué amargura para un corazón humano que se ha hecho esclavo de los besos, los abrazos, las aceptaciones, las palabras bonitas de los hombres y no de la aceptación de Dios. Señor, es que hicimos cosas espectaculares. Veíamos cómo los demonios se nos sometían y les dice el Señor a sus discípulos: no se alegren de eso. Estén más bien felices de que sus nombres estén inscritos en el cielo. Ahaz se estaba perdiendo de eso. Su nombre no estaba inscrito en el cielo. Y por eso Dios mandó al profeta Elías para advertirle: Ahaz, porque si te mueres así, te pierdes. Conviértete. ¿Y qué hizo Ahaz? Decir que Elías no era un profeta de Yahvé. Los otros 400 que se habían vendido, eso sí. ¿Y qué pasa hoy dentro de la iglesia? Cuando el Señor a través de sus profetas llama a la conversión, esos no, porque Dios no habla así. Dios acepta la vida de pecado. Como es misericordioso, Dios no acepta el pecado. Dios llama al pecador a que se convierta y quiere que venga a su casa sin pecado. De hecho, antes de que el hijo entrara a su casa, mandó a traer vestidos. Porque no puede entrar a su casa con los vestidos de pecado. Y lo decía Judas estos días: con esos ustedes ni siquiera se contaminen, ni siquiera se pongan esas ropas sucias y las acepten. El pobre de espíritu no se hace dependiente de nadie, y menos de los que viven en la maldad y proponen el camino de la maldad, el camino del pecado, para vivir supuestamente una vida de santidad. Eso es falso. Bienaventurados, dice el Señor, los que lloran. ¿Y por qué lloran? Derraman lágrimas por ser fieles a Dios, por ser fieles a su ley, por ser fieles a los mandamientos. El que llora por vivir en el pecado, porque le gusta vivir en el pecado, ese es bienaventurado para el mundo, para el diablo.
llorar en la lucha, llorar por la lucha contra el pecado, esas son lágrimas redentoras. Bienaventurados los que sufren, porque luchan por no caer en el pecado, por no corromper la gracia de Dios, sufren por ser fieles al Señor. Bienaventurados los que sufren por no obtener más pecado y más alabanza de este mundo. Esos son bienaventurados del diablo y del mundo. Hay quien hoy sufre, muy pocos, porque se esfuerzan todos los días por serle fieles al Señor, por no corromper la gracia. Ya nos dimos ayer cuenta de la sentencia tan severa para nuestros primeros padres Adán y Eva, que se pusieron a seguir la bienaventuranza del demonio. Quedaron desnudos. Y no era que no tuvieran ropa, era que el pecado es tan terrible. Cuando una persona anda en el pecado, cree que todo el mundo sabe. Y cree que todo el mundo se está refiriendo a él. Y si no se pone agresivo y violento, se anda escondiendo. Por lo menos nuestros primeros padres se dieron cuenta del error y no utilizaron la agresividad y la violencia como Ahaz. Por eso dice el Señor: estén felices cuando ustedes en la lucha contra la corrupción, contra la maldad, contra toda clase de pecado, sean injuriados, maltratados, calumniados, porque grande será su recompensa en el cielo. Y no se preocupen por eso, porque de la misma manera trataron a los profetas. Estos tiempos que estamos viviendo son maravillosos para vivir las bienaventuranzas, excelentes. Porque hoy hay mucha corrupción dentro de la iglesia, demasiada. Como dice la Gaudium et Spes, hay algunos que incluso utilizando el nombre de Dios saben utilizar a Dios para vivir en el pecado, en la mundanidad. Y hemos llegado a unos niveles de corrupción muy grandes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es darle a Dios lo que se le debe dar, y a Dios se le debe dar la totalidad de la vida, no partes. No le gustan partes, porque Él cuando dio todo. ¿Qué es la justicia? Saber que yo me le debo a Dios doblemente, porque me creó Él, a mí no me creó nadie más, y me salvó fue Él, a mí no me ha salvado nadie más. Darle a los hombres lo que es de Dios, eso no es ser injusto. ¿Y qué tenemos que darle a los hombres? A los hombres tenemos que darle lo que les da Dios, la verdad de su amor. Amar a los demás como Dios los ama, no como los hombres quieren que nosotros los amemos. Porque cuando uno vive en el pecado, uno se vuelve manipulador y quiere tener a todo el mundo entretenido con uno, a todos. Y uno se vuelve hasta celoso de Dios. Y si la gente está amando primero a Dios y no me ama primero a mí, entonces esa persona no es de Dios. Esa persona no tiene el amor de Dios, porque debería amarme a mí primero antes que a Dios. Pero ¿qué hace el justo? El justo se alegra cuando ve que alguien está amando a Dios con todo su corazón, con toda el alma, y que Dios es la primacía. El injusto jamás se alegra de eso. El injusto comienza a catalogar incluso toda expresión de culto y de amor radical a Dios como fanatismo, como exageración. Le ensoberbece, le da rabia, le molesta. ¿Por qué? Por la corrupción tan alta que hay en el corazón de injusticia. ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia haya gente que se fastidie simplemente por eso, no por otra cosa? Porque alguien busca amar al Señor con todo su corazón. ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia existan esas envidias y esos celos de otros? ¿Qué debería haber en nuestro corazón cuando vemos a un hermano que busca amar al Señor? Debería haber una alegría inmensa.
Pero cuando ya surgen otros sentimientos, es que está muy corrompido el corazón, demasiado corrompido. Eso era lo que le fastidiaba a Ahaz, a este rey, ya se me fue el nombre, Ahab, sí, no Ahaz, sino Ahab de Elías, que Elías era fiel al Señor. Eso era lo que le incomodaba, eran puros celos y envidias de los profetas que se habían corrompido con Elías, que Elías sí le era fiel al Señor, en medio de sus imperfecciones, porque Dios también lo tuvo que purificar. Hoy hay gente en la iglesia que se pasa por alto los pecados más graves contra Dios, pero las pequeñas imperfecciones de una persona que está buscando a Dios, las mandan para el infierno a esa persona. Saber que lo que manda para el infierno a una persona es el pecado grave. La persona que vive en pecado grave contra Dios, anda condenando las pequeñas imperfecciones de los otros. Y bien severos que son, crueles. Bienaventurados los misericordiosos, dice el Señor en el Evangelio, porque ellos obtendrán misericordia. Mire, hoy dentro de la iglesia hay obispos, pastores, que andan condenando la gente por querer ser buena, pero andan aplaudiendo a los que viven en las corrupciones más altas. Yo recuerdo al inicio de pandemia el tema de la recepción eucarística. Eso era una violencia en muchos sacerdotes, una agresividad cuando la gente se acercaba a recibir al Señor de rodillas y en la boca. Yo no había visto tanta agresividad, tanta violencia en personas consagradas. Y eso que no estaban pidiendo nada injusto, pero era la condena en los púlpitos. A mí me tocó recibir aquí mucha gente que venía llorando y maltratada y le daba hasta miedo ir a ciertas eucaristías porque querían recibir al Señor en la boca. Eso sí, estos son perfectos para hablar de la paz. Se llenan la boca hablando de la paz, eso sí, la boca, ¿sí? Porque en el corazón, corrupción. Estos se llenan la boca y se visten así como los fariseos de una vida justa. Esto sí, nosotros somos los que amamos a Dios. Pero maltratan a la gente porque quieren ser fiel al Señor, no por otra cosa. ¿Y por qué les fastidiará tanto? A lo mejor habría que mirar cómo son sus tratos con el Señor en la Eucaristía. Es que la actitud sensible de un corazón sencillo que quiere amar al Señor, simplemente la actitud, se convierte en una denuncia para el que vive incorrectamente la vida y se siente amenazado. Y por eso se defiende sin que le digan nada. Se convierte en una amenaza. Y falta ver con su lenguaje como con picante, porque eso es con picante, y con indirectas. Algunos más allá, pero hay unos que son más asolapados. Por la gravedad de corrupción que a veces se deja invadir el corazón. Porque cuando falta amor al Señor, cuando falta verdadera radicalidad por el Señor, eso ya se sabe qué pasa, que la vida vive más amañada en el pecado que con Dios. Y el que vive fallándole al Señor en cosas graves, anda condenando las pequeñas imperfecciones de los otros. Eso sí, los otros aprovechan esas acusaciones para poderse unir más al Señor. Qué terrible es las bienaventuranzas del demonio y del mundo. Hoy lo vemos en Ahaz. Y podríamos repasar la vida de Ahaz en el libro de los Reyes para que nos demos cuenta cuál es su bienaventuranza. Nosotros, ¿en qué bienaventuranza queremos vivir? ¿Queremos sufrir por amar a Dios? ¿Queremos vivir la ausencia de toda aceptación
humana, material de este mundo por amar a Dios, seremos felices, porque Dios es fiel. Queremos llorar por buscar y esforzarnos por amar al Señor, eso sí, siendo fieles a los mandamientos, porque ese amor a Dios que admite la doblez moral, eso no es real, eso es del anticristo, lo dice San Juan, esos son del anticristo. Miren, la gente a uno le cuenta cosas muy dolorosas. Yo llevo muchos años atendiendo gente, y no una, por estas manos han pasado y vuelven a pasar y a pasar personas muy adoloridas, incluso con nosotros los sacerdotes, que escuchan predicaciones fantásticas, o a veces incluso van a celebraciones, liturgias fantásticas, discursos fantásticos, amabilidades fantásticas, externamente, todo esto externo, sí, pero después se dan cuenta en la vida privada de algunos de nosotros los pastores de una vida inmoral gravísima, si supieran el daño tan terrible que eso le hace a un alma. Un consagrado que vive una vida doble moralmente es un consagrado que escandaliza a las almas, que le hace mucho daño a las almas. Y el Papa Benedicto XVI, con esa mansedumbre y bondad y misericordia que siempre lo caracterizó, citaba una cosa muy fuerte del Evangelio, porque decía que pequeños no solamente eran los niños, pequeños son todos los que quieren vivir para el Señor y quieren ser fieles al Señor. Y dice, y el escándalo se da cuando yo escandalizo por mi vida inmoral a uno de esos pequeños. Nunca nos atrevamos a levantar la voz, nunca, para corregir cuando nuestra vida interna, moralmente no está bien con el Señor, porque ¿saben qué hace eso? Nos corrompe más. Primero busquemos solucionar nuestra doblez interna con el Señor y después podremos hablar, porque una persona así carece de autoridad moral y de autoridad espiritual. Y puede ser, o puede no, es utilizada por el demonio. Nunca. Por eso siempre le decían a uno sus abuelos, mijito, antes de ponerse a aconsejar, aconséjese a usted mismo. Antes de ir a enseñar la vida, a enseñarle a vivir la vida a los demás, comience a vivirla usted. Hay gente que no quiere vivir la conversión dentro de la iglesia, pero son maestros, y por eso el Señor dice, no llaméis a nadie maestro en esta tierra. Uno solo es vuestro maestro. Hay gente que vive en la maldad y no quiere aceptar el camino de conversión, y son los papás de todo el mundo. Esos sí, muy buenos papaces para el mundo. Esos que pasan por alto todo. Y eso es lo que le gusta al mundo. Al mundo le gusta que le pasen por alto todo, como a Ahaz, que le gustaba por eso tenía más de 400 profetas pervertidos, que le pasaban por alto todo, y eso le encantaba. Y decía, qué bonito me habla Dios a través de ellos. Me encanta escucharlos. Ay, Dios me habla fabuloso a través de ellos. El único que no le gustaba era Elías. De resto le gustaban todos esos predicadores ambulantes. Lo mismo a Jezabel, su esposa. El único que no le gustó fue Elías. O como a Herodes, le encantaban todos esos judíos, tenía hasta su propio movimiento herodiano religioso, basados en la ley, eso sí, basados en la Torá. El único que no le gustaba mucho a Herodías, que se había ido a vivir corruptamente con Herodes, era Juan el Bautista. Y como sea, hay que pedir la cabeza de este. ¿Cuánto nos fastidia a nosotros los consagrados, los sacerdotes dentro de la iglesia, y a los que nos decimos ser tan católicos que nos digan que nos tenemos que convertir?
díganos cosas bonitas, díganos que yo soy el que más practico la caridad. Esos profetas sí les gustan, ¿sí? Les fascinan. Esa obra que tú haces, no hay nadie que la haga como tú la haces. Porque esos ya tienen su propia bienaventuranza, ¿sí? Esos no viven la bienaventuranza, esta última tan bella, que dice, cuando los injurien, los persigan, les digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Eso hay que evitarlo. Hay mucho discípulo hoy en la iglesia que le encanta ir detrás de ajás, ¿sí? Entonces, que nos feliciten, que nos digan que somos los mejores. Popularismo. Que todo el mundo venga atrás de nosotros y acoja todo lo que yo le diga. Y me diga, es que usted sí habla bonito. No como eso, ¿sí? De eso hay mucho hoy en la iglesia, dentro. Y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Ay, la adulación, qué tan terrible. Es un pecado contra el 8º mandamiento. La disimulación, una falta grave contra el 8º mandamiento. Cuando se hace voluntariamente. Hay veces que hay gente que cae venialmente por hacerlo por miedo. Y es una imperfección. Pero otros porque tienen la malicia, ¿sí?, de buscar su propio interés. Entonces vamos a disimular a esta persona para que, como me está beneficiando económicamente y como me trae muchos beneficios afectivos y a veces hasta sexuales, disimulémosle. Qué tan terrible. Tanto que Pablo tuvo que ir a corregir a Pedro y lo corrigió delante de varios hermanos. Porque cuando estaba con unos disimulaba, cuando estaba con otros disimulaba. Y eso quedó plasmado en la Sagrada Escritura, una actitud reprochable. Las bienaventuranzas son el camino que el Señor nos ofrece para sufrir por Él y alcanzar la felicidad del reino de los cielos. No nos dé miedo optar por este camino, que nos vamos a quedar solos si lo hacemos, eso es cierto, porque no es de otra manera que se va a vivir la pobreza de espíritu, ¿sí? Nos vamos a quedar solos de toda aceptación mundana. Nos vamos a sentir muy acompañados de la iglesia del cielo, la de los santos, la de los mártires. Nos vamos a sentir muy acompañados por nuestro Señor, y como Elías, el Señor le mandaba a través de un cuervo todo el alimento y la carne que necesitaba. No nos dé miedo, porque si nos da miedo, traicionamos al Señor. Si nos dejamos arrastrar del miedo, traicionamos al Señor y nos perdemos de esta bienaventuranza tan fabulosa. Aquí está el secreto para ser felices, tanto en esta tierra como en la otra, en la nueva tierra que el Señor ya nos tiene preparada. Mejor que esta, ni siquiera nos alcanzamos a imaginar la belleza y lo espléndida que es esa tierra prometida. Cuando Abraham la vio, dejó de preocuparse por la tierra de Canaán, ya no le importó. La vio de lejos y se fascinó y la quiso alcanzar y estuvo dispuesto a hacer todo lo que fuera por esa tierra. Qué tan maravilloso es cuando podemos experimentar en la Eucaristía, porque ahí se da la primicia, se da también la prenda del cielo, y es una plenitud que se nos adelanta, una plenitud que se nos adelanta en esta tierra. Imagínense cómo será la plenitud después de la muerte, cuando la veamos cara a cara y la disfrutemos plenamente en nuestra vida como es, en su totalidad. Dios te salve María,
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,